balance tienen que estar iguales, los dos pesos, ¿verdad? Amén. Bueno, en esta mañana se va a tratar de dos temas, pero que debemos entender el balance entre los dos temas, hermanos. Ajá. Miren, vamos a ir empezando. Nos toca la lección 3, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. ¿Quién escribe este pasaje bíblico, hermanos? El apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Quisiera que tuvieran en su mente al apóstol Pablo y a Santiago, ¿sí? Al apóstol Santiago. Amén. Pablo y Santiago. Ahora, gracias. Vayamos primero a las lecturas bíblicas que se encuentran en el libro de Santiago, capítulo 2, del 2 al 24, del 21 al 24. Y Romanos capítulo 3 del 28, del versículo 28 hasta el capítulo 4, versículo de 12 al 5. Amén. Bueno, pues vayamos entonces al libro de Santiago y yo les voy a ir describiendo el asunto para que lo tengan en sus mentes. Amén. Primero vamos a Santiago. Quien lo tenga puede leerlo, si están amados. Necesitamos centrarnos en la lección, hermanos, y poner atención, porque si no, nos vamos a perder. Santiago, capítulo 2. Y en el encuentro primero, dice amén, yo leo. Adelante, hermano. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida estés sanado. Amén. Está leyendo Santiago 2 del 21 al 24. Santiago Muy bien. 2, 21. 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sí, ¿No ves que la fe actúa juntamente con las obras, y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado por justo, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ajá. Miren, hermanos, vamos a ir empezando. A ver, si levantan su vista, el problema radica en esto, hermanos, de que el problema o el tema general de lo que vamos a ver es la salvación del hombre por Dios. A ver, díganlo, la salvación del hombre por Dios. Ahora, la salvación del hombre por Dios la menciona el apóstol Santiago, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué mencionó el apóstol Santiago? Mencionó que la salvación no es solamente por fe, sino que es también por
obras. ¿Verdad que sí? Fue lo que leyó nuestra hermana. ¿Quieren que lo leamos de nuevo para que vean lo que dice Santiago? Hermana Alba, por Sí. favor. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con obras y que la fe se perfecciona por las obras y que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justo y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así es. Ya miran lo que dice Santiago, hermanos, que el hombre es justificado por, habla de la justificación Por las obras. por las, y lo voy a poner en letras más grandes, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice Santiago. Amén. Amén. Hermanos, algún hermano nos dice que yo nomás estoy hablando. Está bien. Yo no solamente debo hablar, ustedes también opinan, ¿sí? Para que se escuchen. Que si puede dar los textos bíblicos, por favor. Sí, el texto bíblico que está ahí, hermano, es Santiago 2, 21 y 24. Es lo que leyó nuestra hermana Alba. Estamos entrando en las lecturas bíblicas. Ahora vayamos a otra lectura bíblica. Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Quién lo tiene, hermano? Amén. Hermanos que están ahí con nosotros viéndonos en video pueden opinar. Ajá. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Oh, wow. Aquí radica el problema. ¿Quién es el que está hablando ahí, hermanos? Es El apóstol Pablo. a los romanos. Aquí es Pablo, aquí es Santiago y aquí vamos a ver a Pablo, ¿verdad? Pablo. ¿Qué dice Pablo acerca de la salvación? Estamos hablando de la misma salvación, ¿verdad? La salvación del hombre por Dios. ¿Qué pasa? Que hay dos pensamientos en la Biblia que aparentemente se contradicen, ¿verdad? Porque Santiago dice que la salvación es por obras, una fe con obras, y Pablo dice que la salvación en qué radica. A ver, leamos de nuevo, hermano. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras. A ver, leamos de nuevo, pero recio, hermano, para que escuchen los hermanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras, la ley. Ok. Si está claro, hermanos, Pablo dice que la salvación es por fe, ¿verdad? Ahora, Santiago dice que la salvación o la justificación, que es lo mismo, es por obras, y Pablo dice que la salvación o la justificación es por fe, ¿verdad? Hermanos, si nosotros agarramos una parte de lo que ellos están diciendo, aparentemente se contradice. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que Santiago aquí habla de la fe y obras, lo que ustedes leyeron. Ahora, si nosotros agarramos solo el texto ese que leyó nuestra hermana, Pablo dice que nomás es la fe. Pero ahora sigamos leyendo la siguiente parte, que es 4, 2 al 5 de Romanos. Hermanos que están escuchando pueden preguntar. 2 al 5. Voy a escribir las citas bíblicas. Romanos. Pablo aquí habla de Romanos. Adelante. Porque si Abraham fue justificado por las obras, también de qué gloria, también de qué se gloriará, pero no para con Dios, porque que dice las Escrituras, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ajá. Santiago 2. 4. 21 al 24. Okay. Y ya leímos Romanos 4, 2 al 5, ¿verdad, hermana Misael? ¿Ahí está el 5? Sí.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que fue justificado al impío, su fe le es contada por justicia. Ajá. Entonces, hermanos, miren, los dos, Santiago y Pablo, hablan, uno hace mucho énfasis en la justificación por las obras, ¿verdad? Por la justificación por las obras, Santiago, y Pablo habla acerca de la justificación por fe. Amén. Ahora, ahí le vamos a dejar un poquito para mantenernos y ver la introducción y ver el objetivo, el propósito. Fomentar la práctica de la fe que produce obras. Amén. Este es el objetivo de esta escuela sabática, hermanos. Vamos a mirarlo todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Fomentar la práctica de la fe que produce obras. Ya, aquí ya tenemos más información. Los hermanos en esta escuela sabática quieren que nosotros fomentemos, hablemos, ¿sí? Invitemos a que tengamos una fe que produce buenas obras. Amén. Digan, una fe que produce buenas obras. Amén. Cuando hablamos de fe, hablamos de la salvación por Cristo que habla Pablo. Pero esa fe por Cristo produce obras de las que habla Santiago. Amén. Esto junto los hermanos le llaman una dicotomía. A ver, digan dicotomía. Dicotomía. Sí. Eso quiere decir, hermanos, que es un asunto que está dividido en dos partes. ¿Sí? Pablo tocó una parte de la salvación y Santiago toca otra parte de la salvación. Amén. Pero no están contradiciéndose los dos. Los hermanos también hablan de una moneda que tiene dos caras. ¿Sí? Una cara la presenta el apóstol Pablo y otra cara la presenta Santiago. Amén. Es decir, que todo el conjunto de estos dos apóstoles no se contradice, sino que se unen las dos enseñanzas para entender lo que los hermanos nos están diciendo, con el propósito: fomentar la fe, la práctica de la fe que produce obras. Amén. Es muy importante esto. Vayamos a la introducción, por favor. Un escaneo casual de nuestras lecturas bíblicas puede detectar una aguda dicotomía. ¿Sí? Una aguda dicotomía quiere decir cuando un concepto se divide en dos partes. ¿Sí? Aparentemente aquí es una dicotomía porque está dividido en dos partes. ¿Sí? Pero es una dicotomía. También los hermanos nos dicen que es una moneda que tiene dos caras. Amén. Pero es una misma moneda. No se contradice lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Continuamos. Entre Santiago y Pablo, en la superficie los dos apóstoles parecen estar en desacuerdo. Miren, hermanos, parece ser que lo que dice Pablo y lo que dice Santiago están en desacuerdo en cómo un individuo es justificado ante quién, hermanos, ante Dios, es decir, la salvación del hombre por Dios. Y aquí, déjenme decirles, hermanos, la iglesia tiene muchos problemas con esto. Iglesia de Dios Séptimo Día,
no ha entendido, todos los hermanos no han entendido lo que es esto, ¿sí? Unos se van con el apóstol Pablo completamente y dicen que la salvación es por fe, y luego dicen que ya no debemos de guardar los mandamientos, ¿sí? La ley. Y este es un error tremendo, hermanos, porque por otro lado, Santiago dice que la salvación es por obras, por guardar la ley, sin la fe. ¿Sí? Algunos creen que por guardar los 10 mandamientos nos salvamos, hermanos. Pero lo que debemos de ver es de que estos dos son una moneda. Este es el plan de Dios. Uno dice una parte del plan de Dios y otro dice otra parte del plan de Dios. Amén. Amén. Nosotros creemos, la iglesia de Dios del séptimo día, creemos que debemos de fomentar la práctica de la fe que produce obras. Es decir, incluimos en tanto el pensamiento del apóstol Pablo como el de Santiago. Amén, hermanos. Están unidos los dos. Creemos en Cristo, creemos que Cristo vino y resucitó y murió por nosotros, por fe, ¿verdad? Por gracia, por un regalo que no le podemos poner nada, pero que esa fe en Cristo es verdadera, tan es verdadera que le hacemos caso a lo que Cristo dijo para la iglesia. Amén. Le hacemos caso a Cristo en los mandamientos que Cristo dejó para la iglesia. Por ende, creemos en Cristo, una fe verdadera que produce obras verdaderas. Amén, hermanos. Y se cumplen las dos cosas. Hasta aquí, hermanos, ¿tienen una pregunta o están de acuerdo o no están de acuerdo o qué piensan, hermanos? ¿Verdad que no está confuso? Sí, si nosotros queremos verlo confuso, si nosotros queremos... El problema radica en que uno se vaya para un lado o para el otro. No, se deben tomar las dos cosas. Punto y aparte. Pero Santiago escribe todo lo contrario. Vean, Santiago 2:24. ¿Se puede reconciliar la tensión entre las obras de Santiago y la fe de Pablo? Es una pregunta. El no resolver las aparentes contradicciones escriturales crea posiciones teológicas extremas, hermanos. En la iglesia de Dios séptimo día y en otras iglesias hay posiciones teológicas extremas. Extremas quiere decir que se van a un lado y que se van al otro lado. O tienden a irse a un lado o tienden a irse al otro lado. Y no agarran las dos partes de la moneda, las dos caras de la moneda. Una es adoptar las enseñanzas de Pablo sobre la justificación sin equilibrarlas con la petición de Santiago como resultado de la justificación que puede conducir a un comportamiento inmoral. Hermanos, si nosotros agarramos a Pablo, que es la salvación por fe, ¿sí? Uno puede decir, ya soy salvo por fe y no necesito guardar la ley. Eso es inmoral, porque la ley, ¿qué es? No matarás. No solamente los 10 mandamientos, sino muchas cosas más. Amén. ¿Sí se entiende, hermanos? Si nosotros agarramos ese extremo, nos vamos a ir a un comportamiento inmoral. Por otro lado, si nosotros agarramos a Santiago, que la justificación es por la fe, creemos que estamos ayudándole a Dios a salvarnos. Esto no es cierto. A Pablo produce una teología de credos, confesión de creencias sin ningún hecho, o sea, buenas obras. La santidad está comprometida, hermanos, ¿sí? Si nos vamos a un extremo o al otro, la santidad se compromete.
El extremo opuesto es adoptar la enseñanza de Santiago. Ahora vean, la enseñanza de Santiago, sin equilibrar con la petición de Pablo en cuanto a la prioridad de la fe en la gracia de Dios como la causa de la justificación, lo que puede llevar a una vida de conducta farisaica. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo eran los fariseos, hermanos? Diezmaban el comino, hacían todo, la ley, pero se habían olvidado del amor y de la justicia. Y eran unos fariseos que creían que su actitud los iba a salvar sin la fe en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, ahora, malinterpretar a Santiago produce una teología del legalismo que se basa en el esfuerzo propio. ¿Sí? Todos los que dicen vamos a guardar la ley para ser salvos, eso es legalista, hermanos. Produce una fe, produce un esfuerzo propio de ganarse la salvación sin la fe en Cristo Jesús. Amén. Es decir, los dos extremos producen teologías falsas, hermanos. Tenemos que agarrar las dos caras de la moneda para que, como dice el propósito, fomentar la práctica de la fe que produce, hermanos, buenas obras. Bueno, por cuanto reconocemos una diferencia entre la causa, es decir, la fe en la gracia, y el resultado de la justificación, obras por gracia, la tensión entre Pablo y Santiago, ¿qué, hermanos? Se despeja. A ver, ¿quién me escribe eso? Dice, vamos a escribir eso. Dice, por cuanto reconocemos una diferencia entre la fe, ¿en qué? En la gracia. ¿Sí? Una diferencia entre la fe y la gracia, y el resultado es obras por gracia. Amén. Gracia. Entonces, ¿sí se entiende esto, verdad, hermanos? Esto es el conjunto de los dos pensamientos del apóstol Pablo y de Santiago. Fe, es decir, seguridad, confianza en el regalo que Cristo nos dio en la cruz, ¿verdad? Y obras en respuesta a ese regalo que Dios nos dio por gracia. Amén. Ahora, fe en la gracia nos da la capacidad de las obras por gracia, porque cuando nosotros creemos en Cristo, se nos derrama el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, que nos ayuda a guardar sus mandamientos. Amén, hermanos. Pregunten, por favor, o afirmen. Los hermanos quieren que ustedes pregunten o afirmen lo que se está diciendo. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere opinar? ¿Lo entendían así, hermanos? ¿No? Yo no, pero a mí me gusta escuchar porque hay cosas que yo no entendía y ahorita ya siento, con la explicación que dan, la siento como ya más entendible. Hermanos, la salvación del hombre por Dios es un problema grande para entender. Si nos vamos al extremo de Santiago o de Pablo, y hay mucha confusión en la iglesia. Si hay una interpretación equivocada, si nosotros agarramos solo a Pablo o si nosotros agarramos solo a Santiago. Pero los dos están hablando
del mismo tema. Es decir, esto es una moneda que tiene dos caras, pero es una sola moneda. Amén. Amén. Tiene el mismo valor. Amén. Ahora, yo les pregunto, todo hermano, toda hermana que cree en Cristo, si esa fe es verdadera, ¿qué vamos a ver en el hermano y en la hermana? Buenas obras. Buenas obras. Díganme un ejemplo de buenas obras. Díganme un ejemplo de buenas obras. ¿O qué nos referimos cuando decimos buenas obras? Lo que Cristo dejó como mandamiento para la iglesia. Díganme un mandamiento de Cristo, por favor, hermanos. Ustedes lo saben. Tengan ánimo, ustedes lo saben. Un mandamiento de Cristo para la iglesia. Más o menos, díganme. Como amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que quiere decir parte de lo que es la ley, ¿verdad? Cristo resumió la ley. Ama a tu Dios sobre toda la... ¿Cómo? Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumida la ley, hermanos. Amén. ¿Sí se entiende este asunto? Hermanos que nos están escuchando, quieren preguntar algo, se está escuchando, se está entendiendo. No está difícil. Punto y aparte, en su epístola Santiago no escribe acerca de la justificación por la gracia, sino que enfatiza el fruto de la fe justificadora. Vean, hermanos, hay una fe justificadora. Diga, fe justificadora. ¿Cuál es esa fe justificadora? La que produce obras. Amén. Hermanos, si hay un convertido, tenemos que hablarle de esto. Aquel hermano, aquella hermana que ha creído en Cristo, verdaderamente tiene fe en Él, en la muerte, verdaderamente por amor la respuesta va a ser obras. Es decir, obedecer a su Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Guardar los 10 mandamientos, amar a tu prójimo, testificar ante el mundo de su palabra, ser obediente a los padres, qué sé yo, tantas cosas, hermanos. Amén. Un convertido tiene fe en Cristo y guarda sus mandamientos. Pero primero es la fe en Cristo Jesús. Y segundo, esa fe produce obras en Cristo Jesús. Amén. Bien. De la misma manera, en su contexto, Pablo no está tan enfocado en los frutos de la justificación, sino en una fuente y causa de la gracia de Dios en Cristo. Y esto no de vosotros. Vea, uno se enfoca en una cosa y otro se enfoca en otra cosa, pero no es que estén en contra, sino que hablan de las dos partes. Pablo quiere que los individuos entiendan que una posición correcta delante de Dios viene de Él como un don a través de Cristo en la fe y no por las obras de la ley o la autosuficiencia. ¿Sí? Que no tengamos autosuficiencia delante de Dios, sino sumisión a Él. Santiago, por otro lado, insiste en que los creyentes individuales justificados por Dios tienen una fe viva que confía y obedece. Hermanos, una fe viva que confía, diga que confía y también obedece. Como Abraham, ¿verdad? Le dijeron a Abraham, sal y ofréceme a tu hijo Isaac. ¿Cómo fue que fue justificado Abraham? Obras. ¿Porque no obedeció o porque obedeció? Obediente. ¿Y cuáles fueron esas obras que justificaron a Abraham? Agarró a su hijo, lo llevó
alzó la mano con el cuchillo para sacrificarlo, y en ese momento le dijeron: tú has presentado obras, eres justificado porque has creído y has obrado. Sí, Amén. María R. Montero, sí se entiende, hermano, y como usted dice, si tenemos fe es que conocemos de Cristo y por lo tanto daremos buenos frutos y asimismo haremos buenas obras. Hasta ahí creo voy entendiendo. Hasta ahí. Es decir, gracias hermana Montero, es decir, la obra de Cristo en la cruz es por gracia. Creemos en Él, lo aceptamos como nuestro Salvador. Esa fe de que Él vino y murió por nosotros también va en favor de Él como Salvador y como Señor, es decir, el que nos da, pero también el que nos ordena. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén, hermanos. Es decir, Cristo nos salva y Cristo nos ordena. Es otra forma de ver la fe y las obras. Amén. Respondemos a un llamado de amor, hermanos, ¿verdad? Todos los que estamos en la iglesia estamos por amor a Cristo, a su obra, a su iglesia, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué bonito, ¿verdad? Es como aquel muchacho que quiere y que ama a su novia. Sale en el invierno, en un crudo invierno, a caminar 10 kilómetros para ver a su novia, ¿verdad? ¿Qué le hizo el frío? ¿Qué le hizo el invierno? Nada. ¿Por qué? Porque él tiene un amor grande, ¿verdad? Amén. No dicen los novios: te voy a bajar las estrellas, ¿no es cierto? No. Pero él está tratando de decir: yo te amo tanto que voy a hacer esto por ti, ¿verdad? Eso es lo que nosotros respondemos al llamado de la gracia por amor a Cristo, hermanos. Respondemos a ese llamado. Lo que hoy estamos haciendo en la iglesia es por amor a Cristo. Hubo un tiempo en que su servidor iba a la iglesia porque mi papá nos jalaba las orejas. Íbamos enojados. Pero esto nos sirvió para entender el amor de Cristo. Ahora, los que estamos en la iglesia, estamos por amor al sacrificio que demostró Cristo. Y lo que hacemos en la iglesia lo hacemos por amor a Cristo. Amén. Amén. Y claro, porque tenemos su Espíritu Santo. Amén. Bueno, estos puntos Pablo y Santiago están de acuerdo. Pablo también enseña en cómo mantener las buenas obras como resultado de una fe sincera. Santiago igualmente habla de la gracia de Dios como el medio de la justificación por la fe. Podemos resolver contradicciones aparentes y evitar los extremos teológicos cuando interpretamos los versículos de la Biblia en su contexto. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros leemos solamente un pasaje de lo que dice Pablo, no vamos a leer todo el pasaje, todo el contexto, nos va a traer problemas, ¿verdad? Y yo les puedo decir a los hermanos: sí, miren, pues Santiago dice que es la salvación por obras, ¿verdad? Y ahí ya me contradije, porque no leí todo el asunto del que trata Santiago. Amén, ¿se está entendiendo? Como ministros del nuevo pacto, somos colaboradores de Dios para presentar a cada persona perfecta, recreada en Cristo. Amén. Para hacer buenas obras en y para Él. Hermanos, los que estamos aquí tenemos que hacer un buen trabajo.
¿Sí? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, completo. Presentar a Dios personas perfectas que se basen en una enseñanza perfecta. Si yo me estoy yendo a un extremo o al otro, voy a presentar creyentes imperfectos, hermanos. Vale más. Miren, hermanos, todo maestro de la Biblia tiene un gran problema. Tiene una gran encomienda, una encomienda importante. Todo el que se dice maestro de la Biblia o maestro y enseña y presenta a los hombres, les enseña a los hombres o a las mujeres a presentarse incompletos delante de Dios, va a tener un power. ¿Sí me estoy explicando? Si a usted lo contratan para hacer un trabajo y hace el trabajo mal, tiene problemas. Si yo me paro al frente, o cualquiera que se dice ser maestro, y se para al frente y empieza a dar enseñanzas incompletas, va a ser juzgado delante de Dios porque está presentando personas imperfectas delante de Dios por la instrucción imperfecta, hermanos. Amén. Quiere decir que su servidor está presentando algo que es perfecto en los dos apóstoles y que en su contexto hemos visto los dos y que los dos no se contradicen, sino que uno habla de la fe y otro complementa esa fe con las obras, y lo podemos llevar a una fe salvadora que produce obras. Una fe que no produce obras no es salvadora, o unas obras solas sin fe no salvan. Amén. Amén. Yo pienso mucho cuando me subo aquí al frente. Y yo les digo a todos los hermanos que estemos enseñando que si no podemos, pongámonos en manos de Dios y que otro lo haga. Yo le digo, Señor, cuando yo esté haciendo algo incorrecto, mejor quítame la vida. Yo no me quiero perder, hermanos. ¿Quién se quiere perder? ¿Quién quiere recibir el castigo de Dios? Yo no. Yo quiero presentar una enseñanza completa, no incompleta. Como ministros del nuevo pacto, somos colaboradores de Dios para presentar a cada persona perfecta, recreada en quién, hermanos? En Cristo. Sí, yo no recreo a personas con mi persona. No recrear personas con nadie en este mundo, sino presentarlas a la imagen de Cristo delante de Dios. Amén. El evangelio que se nos ha encomendado compartir con toda persona es las buenas nuevas de la gracia de Dios en Jesucristo y nuestra completa justificación y santificación. ¿Sí? En Él. Justificación es por la muerte de Cristo. ¿Sí? Y santificación es las obras que nos apartan del mundo. ¿Sí? O sea, está hablando de lo mismo, una fe que produce
obras. Amén. Ahora sí, ya tenemos todo aquí el asunto. Vamos a contestar las preguntas. ¿Quién lee la pregunta número 1, por favor? Y su texto. Hermanos, ayúdenme, por favor. Explique la fuente de la justificación del pecado y cómo la recibimos según Romanos 3:28. Ya vamos a entrar en lo mismo, es lo mismo. ¿Cuál es la fuente de la justificación? Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿Qué cita es, hermana? Es Romanos 3:28. 3:28. A ver, leamos. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. A ver, ahora hermanos, sí, vean hermanos, si nosotros nomás leemos esta parte, Pablo dice que sin las obras de la ley. Ahora, sigan leyendo más abajito de ese texto, hermano. Y vean cómo dice 4. Pablo. Sí, enseguida de abajo. Ok. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Está justificando a los dos. Ahora siga leyendo, ahí va abajo. Luego por la fe invalida la ley en ninguna Ahí manera. está. Ven, como Pablo, hermanos, si usted lee este pasaje solamente se va a contradecir uno. Tiene que leer todo el contexto, todo el asunto, ¿verdad? Todo el asunto. Si leemos un texto nos confundimos, porque así era la escritura hebrea. Pero si leemos todo lo que está diciendo, entonces Pablo está diciendo una cosa, pero luego la explica. Amén. Entonces, la fuente de la justificación, vamos a contestar. ¿Quién es la fuente de la justificación, hermanos? Cristo. Sí. A ver, ¿sí? De acuerdo a Romanos es Pablo. ¿Quién es la fuente de la justificación, hermanos? En la pregunta número 1 dice, explique la fuente de la justificación del pecado y cómo lo recibimos de acuerdo a Romanos. ¿Vuelvo a leer, hermana? Dice la cita que traía señalada 3:28. Sí. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Fe. Y luego Efesios 2, 8 al 10. Como dice. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Y no es esto algo de ustedes mismos que hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Miren, hermanos, cómo Pablo habla de la fe y hace mucho énfasis que la salvación proviene de la fe sin las obras, ¿verdad que sí? Pero él está tomando una cara de la moneda solamente. Porque después vemos que Pablo habla acerca de las obras, como Santiago. Entonces, ahí radica el problema de todo el asunto de que los hermanos se contradicen o nos contradecimos o entendemos mal el asunto. Hermanos, ¿qué es primero, la fe o las obras? A ver. La fe. Primero es la fe. Cuando hablamos de fe, ¿de qué hablamos? Hablamos de Cristo. De Cristo. ¿De qué más? Hablamos de la muerte de Él. ¿Verdad? ¿De qué más hablamos? Del amor de Dios que tuvo. Hablamos del amor de Él. ¿De qué más hablamos cuando hablamos de fe? De sus mandamientos, de lo que Él hizo. ¿Sí? Y cuando hablamos de obras, ¿de qué hablamos? Hablamos de obedecer
¿Obedecer qué? ¿Nuestros mandamientos? Los mandamientos. Sus mandamientos. Hablamos de llevar el evangelio. Hablamos de santidad nuestra. Hablamos de apartarnos del mundo, ¿verdad? Aquí hablamos de justificación. Hermano, también en las obras entra cuando uno va y le lleva a los homeless. Hablamos de servicio. Hablamos de ir al templo. Hablamos de orar. Hablamos de estudiar. Hablamos de ayunar. Hablamos de muchas cosas, hermano. ¿Sí? Pero cuando hablamos de fe, hablamos de Cristo, de su muerte, de un regalo. ¿Verdad? Hablamos del amor de Él. Cuando hablamos de obras, hablamos del Espíritu Santo. Sobre todo de su Espíritu para poder obedecer todo esto, hermanos. ¿Sí? Creemos en Cristo, nos bautizamos, somos investidos por el Espíritu Santo, tenemos el poder para obedecer todo esto. Amén. Preguntas, hermanos, ¿sí se entiende? Fe, obras. A ver, diga fe. Fe, obras. Fe, obras. Obras. Ahora, en la salvación, ¿qué es primero? La fe. Es primero la fe. Nunca se nos olvide que en la salvación primero es la fe. ¿Qué hacían los fariseos? Primero era eso. Estaban equivocados. Se paraban en las plazas para ser vistos por los hombres y se creían muy, ¿verdad? Hacían obras, etc. Pero eran fariseos, no tenían el amor, no tenían la fe en Cristo. Si esto es primero, está equivocado. Ahora, si esto es primero, pero no tiene esto, está equivocado. Amén. Lo digo de nuevo. Si esto es primero, está equivocado. Si esto es solo esto primero, pero no está esto, está equivocado. Para que sea perfecto y completo la enseñanza de Cristo es fe y obras. ¿Está difícil? No está difícil. Siguiente pregunta, número 2. Ya explicamos la fuente de la justificación del pecado y cómo recibimos, hermanos. Lo recibimos por gracia, por fe, ¿verdad? La fuente es Cristo. La fuente es Dios y luego Cristo. Amén, hermanos. Número 2. Explique el fruto inevitable de la fe justificadora. Ya lo leímos aquí. ¿Cuál es el fruto inevitable de la fe justificadora? Santiago 2, 21 al 24 y Efesios 2, 8 al 10. Ya lo leímos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Ahora, contestemos. Explique el fruto inevitable de la fe. Hermanos, levanten su vista. ¿Cuál es el fruto de esto? Un fruto inevitable. O sea, ¿qué quiere decir con fruto inevitable? Un fruto que siempre cuando hay una fe salvadora, cuando hay una verdadera fe, como lo quiera ver, siempre va a haber Buenas obras. hombres que amen a Cristo y que le obedezcan. ¿Qué hace un pastor, hermano, cuando una persona está enferma? Va y lo visita. ¿Solamente el pastor tiene fe? No. No. Ahí es donde se entiende mal. Amén, hermanos. ¿Solamente Cristo murió por el pastor? Cristo murió por toda la iglesia. Los hombres y las mujeres que tengan una fe verdadera en ese que murió en la cruz, en Cristo, perdón esa palabra,
siempre, inevitablemente, siempre por amor, va a haber. ¿Qué va a haber, hermanos? Cuando estemos en la casa sin hacer nada, o estemos en la iglesia y vengamos a la iglesia y nomás vengamos y nos vayamos y no haya obras en favor de la predicación, en favor de los hermanos, esa fe, ¿qué sucede? Hay que revisar. ¿Sí? Si estamos en la iglesia y como quien dice ocupamos una silla solamente y no tenemos amor, de nada sirve, dice Pablo. Si yo me saco la lotería y hago 7 iglesias, pero los hago a regañadientes, es decir, no siento amor, como si no diera nada. Amén. Amén. ¿Entienden? Pregunta número 2. Ya está terminada, ¿verdad? El fruto inevitable de la fe justificadora es, póngale, obras. Obras que provienen por amor. Por amor y por su espíritu. ¿Sí? Hay que especificar eso. Santo, Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos obrar, o vamos a obrar pero sin amor. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Los que están escuchando, ¿tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Los que están viendo. Pregunta número 3. ¿Están la fe y las obras? Fíjense, mire, voy a borrar y voy a cómo los hermanos lo ponen de diferente manera. Fíjense, miren aquí, por favor. Vean cómo, si ustedes se fijan, dicen lo mismo pero de diferente manera. A ver, dice, está la fe. Esto es igual a confianza. Está la fe, o sea, confianza. Está la fe y las obras. ¿Y cómo le llaman a las obras ellos? Obediencia. ¿Se fijan que es lo mismo? Está la fe, o sea, la confianza, y las obras, la obediencia, opuestas entre sí. ¿Bajo qué circunstancias podrían estar en oposición? Primero, ¿están estas opuestas? La respuesta sería no, ¿verdad? ¿Están la fe y las obras, o sea, confianza y obediencia, opuestas entre sí? La respuesta, la primera, sería no, claro que no. ¿Bajo qué circunstancias podrían estar en oposición? Cuando esta está sola o cuando esta está sola. ¿Sí? ¿Se contradicen cuando la fe está sola o cuando las obras están solas? ¿Sí? Cuando ambas están solas. Porque podemos tener fe en Cristo, ¿verdad? Y llorar y cuanta cosa, ¿verdad? Y rascarnos todo. Pero nomás no obedecemos. Sigue en el pecado, todo. No, está contrapuesto. O podemos perseguir la salvación por las obras de la ley sin la fe en Cristo. También se contraponen, se contradicen. Amén. La enseñanza de San... Pregunta número 4, por favor.
¿La enseñanza de Santiago sobre la justificación contradice la de Pablo? La respuesta es no. ¿Verdad que no? Ni Pablo contradice a Santiago, ni Santiago contradice a Pablo. No se contradicen los dos. Encuentre la tensión y explique cómo se resuelve. La tensión radica en que uno está hablando de una parte de la moneda y el otro habla de la otra parte de la moneda. Es decir, uno habla muy enfático en la fe y otro habla muy enfático en las obras, aunque los dos tocan la fe y las obras, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve? Uniendo las dos partes, ¿verdad? Uniendo las dos partes, o sea, una sola moneda. Cuando vemos una sola moneda, ¿verdad? En México las monedas traen águila o sol, ¿verdad? A ver, águila o sol es lo mismo, ¿verdad? Ok, a ver, díganme las caras de la... Es el sello y el águila, sí es cierto. El sello y el águila. Vean, ahí ya cometí un error, estaba hablando de las dos. Cuando hablo del águila y el sello, ¿verdad? Es una sola moneda, están las dos. Pero si nomás miro el águila y no estoy mirando el sello, ahí hay un gran problema. Cuando los hermanos creen que nos salvamos por guardar los 10 mandamientos, ese es un gran problema, porque estamos viendo solamente una cara de la moneda. ¿Sí? O cuando los hermanos creen que solamente nos salvamos por fe y decimos, ya me bauticé, soy salvo y me voy a hacer lo que se me pide. No, hermanos. Entonces, debemos de tomar las dos caras de la moneda. Pregunta número 5. ¿Se enfoca usted más en creer en Cristo o en las obras para Cristo? Aquí hay un gran problema, hermano. Y esta pregunta es muy interesante para la vida cristiana. La pregunta es personal y es la última pregunta. ¿Sí? ¿Quién la lee? Esa última pregunta, por favor. Léanla, por favor. Léanla. ¿Alguien la lee, hermano? La última pregunta. ¿Se enfoca usted más en creer en Cristo? Hermanos, estamos enfocados más en creer, ¿cómo dice? O en las obras para En Cristo. Es decir, esto entre paréntesis, sin las obras. O en las obras para Cristo. En las obras para Cristo. En obras para Cristo. ¿Sin qué? A ver. Sin fe. Sin fe. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia de Éfeso, hermanos? A ver. Sí, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia que tenía obras, tenía arduo trabajo, habían sufrido, habían detectado a falsos apóstoles. Pero ¿qué les faltaba de acuerdo al mensaje que les llevó el ángel? Fe. Les faltaba que se habían olvidado de su primer amor. Y les digo, yo te voy a quitar tu lugar, porque
porque tú tienes muchas obras, tú tienes mucho trabajo, tú has sufrido, tú has hecho muchas cosas, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. ¿Sí? Un extremo es malo y el otro extremo es equivocado. Amén. Creer en Cristo sin las obras es malo. Es una teología mala. Y tener obras para Cristo sin Cristo es una teología mala. Ajá. Entonces, tenemos que tener un balance. Digan, hermanos. Balance. ¿Sí? ¿Qué es un balance, hermana Misael? Si lo puede explicar. Tiene que estar las dos del mismo lado. Las mismas, o sea, tener la fe y tener las obras al igual, porque si no, entonces nada más nos inclinamos a uno, quiere decir que no estamos bien. Exacto. O sea, que necesitamos tener la fe salvadora que produce obras. Amén. ¿Cómo sé que una persona tiene fe salvadora? ¿Cómo sé que un creyente tiene fe salvadora? ¿Cómo vemos aquí en la iglesia a un hermano que realmente ha creído en Cristo? Le decimos, oh, él realmente ha creído en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por las obras y el amor a Cristo. ¿Verdad? Se bautizó. Ajá. Está en la iglesia. Está ejerciendo su ministerio, hermanos. Ejercer el ministerio en la iglesia. ¿Qué quiere decir ejercer un ministerio en la iglesia? A ver, digan, ¿qué quiere decir ejercer un ministerio? Que trabaja para... Trabajar en la iglesia. Amén, hermana. Díganme un ejemplo de trabajar. ¿Quieren escuchar los hermanos que ustedes participen? Hay muchas formas de trabajar. Bueno, trabajar también cuando vamos con los hombres, trabajamos para ellos, para ayudarnos. Ahora, cuando se hace una actividad, hermanos, y vamos por ir, vamos porque el pastor lo puso como un programa, vamos porque es una obligación, o vamos por, hermanos ahí, por amor a Cristo. ¿Sí? Yo lo hago por amor a Cristo. Amén. Todo lo que hago aquí, vean, hermanos, yo veo lo que ustedes hacen y ustedes ven lo que yo hago. ¿Verdad que sí, hermanos? No estamos ciegos. Gracias a Dios no estamos ciegos. Hermanos, yo veo que ustedes todos se esfuerzan. ¿Ustedes creen que no lo miro? Sí, lo miro. Yo veo cuando ustedes participan en la iglesia. ¿Ustedes creen que no lo miro? Yo sí lo miro. Yo veo cuando ustedes están batallando, hermanos. Yo lo veo. Ustedes también lo ven cuando yo batallo. ¿Qué nos tiene aquí batallando? El amor a Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. O sea, si no fuera por Cristo y por el amor, créanme, hermanos, estar aquí, hermanos, no representa ningún negocio. Para mí no representa ningún negocio, hermano. Negocio económico no representa. Al contrario, es pérdida económica. Perdón que lo diga así, hermanos. Si se ve desde el lado carnal. Pero yo no lo miro desde el lado carnal, yo lo miro desde el lado de amor hacia Cristo, que lo que hago aquí tiene una ganancia extrema, hermano, extrema. Amén. Amén. Yo gano extremadamente bastante estando batallando en este lugar. Y todos ustedes, yo los miro, hermanos, que están batallando, que lo están ganando extremadamente. Los pastores que han dado su vida, su trabajo, y andan por un lado y por otro, y trabajando y viendo. Y ¿qué los mueve a ellos, hermanos? Pues el amor a Cristo. El amor a Cristo. Amén. Amén. Y nos va a seguir moviendo el amor a Cristo.
¿verdad? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? No. ¿Qué me separará del amor de Cristo? No. Es ¿qué nos separará del amor de Cristo? De Cristo, el amor de Él hacia mí. Ni tribulación, ni angustia, ni nada que haya sido creado o nada que haya sido inventado me va a separar del amor de Cristo. Amén. Ojalá y que nunca nos olvidemos del amor de Cristo, porque podemos estar cansados y podemos estar con muchos problemas, pero el amor de Cristo nos va a hacer que sigamos caminando. Amén. Que tengamos amor a Él y amor a su obra, ¿verdad? Trabajo sufrido, obras, pero esas obras provienen porque amamos a Cristo, porque Él se entregó primero por nosotros. Que no se nos olvide nunca eso. Amén. Concluimos la escuela sabática. Balance, muy bonita escuela sabática, hermanos. Conclusión: la fe y las obras deben engranar juntas, ¿verdad? Hermanos, están dos engranes. ¿Sí han visto los engranes? ¿Sí saben qué es un engrane, verdad? Un engrane, para que trabaje bien, debe de estar así, bien emboladito. La fe y las obras deben engranar juntas, de lo contrario nuestro cristianismo es incompleto. Si nuestra creencia o comportamiento está fuera de balance, nuestra vida de fe y testimonio será muerta o legalista, profana o insoportable, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué feo! Qué feo los dos extremos, hermanos. Que Dios nos libre de esto. El individuo se asocia con la gracia de Dios a través de la fe. Esta fe crece y confía en Dios. Hermanos, tenemos una fe que va creciendo siempre. ¿Sí? Amén. Crece. El individuo se asocia con la gracia de Dios a través de la fe. Esta fe crece y confía en Dios. Trabaja y obedece por gracia. Dios no puede trabajar en nosotros a menos que tengamos fe, y no trabajará a través de nosotros sin. Ojo, yo le invito a que subraye esa expresión. Está un poco complicada, pero está muy bonita. La vuelvo a repetir. ¿Sí la leyeron? Dice: Dios no puede trabajar en nosotros a menos que tengamos fe, ¿verdad? Y no trabajará a través de nosotros sin obras. O sea que para que Dios trabaje en nosotros necesitan dos cosas: fe y obviamente obras. Gracia y fe. Gracia, fe y buenas obras en el orden correcto. ¿Qué es primero, hermanos? ¿Cuál es el orden correcto? Subrayenlo. Gracia, fe y buenas obras. ¿Sí? Ese es el orden. Gracia, fe y buenas obras. El orden correcto son buenas noticias. Nunca presentemos un evangelio desequilibrado. Una iglesia vibrante del siglo XXI es fiel a todo el mensaje. Amén. Es nuestro privilegio y nuestro deber ministrarlo fielmente al mundo. Es un privilegio ministrar el evangelio fielmente como nos lo presentaron. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque estoy dentro de una iglesia que se preocupa porque entendamos el completo del evangelio.
¿sí? Ellos, yo le doy gracias a Dios por ellos porque son muy inteligentes. Amén. Ellos nos presentan el evangelio completo. Dios les ha dado la revelación a ellos y ellos a nosotros. Y gracias a Dios por ello. Aplicación y termino. Examine lo que usted entiende y practica de la fe y las obras. Hermanos, en la iglesia, en la casa, perdón, examinemos lo que estamos entendiendo por la práctica de la fe y de las obras. Si su forma de pensar y su vida muestran el balance adecuado en su testimonio, ¿sí? ¿Estamos balanceados en la gracia y en la fe? En la fe, en la gracia y en las obras. ¿Estamos balanceados? Que Dios nos ayude, porque es muy importante. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener unos cantos a nuestro Dios.